Buenas noches nuevamente a todos los hermanos de Instagram. El día de hoy vamos a seguir con el capítulo 1 de San Juan. Ya veíamos viendo el prólogo y el día de hoy vamos a ver la perícopa que nos narra el testimonio de Juan el Bautista, ¿cierto? Ya veíamos que él había sido enviado para dar un testimonio. Lo que ocurre aquí en esta siguiente perícopa es que aparecen unos fariseos, unos escribas, que son enviados desde Jerusalén para entrevistar a Juan el Bautista. Y resulta que cuando lo encuentran, le comienzan a preguntar que quién es, a lo que Juan el Bautista responde sinceramente y sin rodeos: yo no soy el Cristo, que quiere decir el ungido, el enviado de Dios. Entonces estas personas le comienzan a seguir haciendo preguntas sobre quién era. Y Juan el Bautista contesta que no, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Entonces estos señores lo obligan a que hable de sí mismo. Le dicen, entonces, ¿qué dices de ti mismo? Porque nosotros tenemos que darle una respuesta a quienes nos enviaron. Y aquí viene la gran respuesta de Juan, que dice: yo soy la voz del que clama en el desierto, rectificad los caminos del Señor, como lo decía el profeta Isaías. Esto está en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Y este texto hace alusión nada más ni nada menos que a la venida del Mesías, esperado por este pueblo de Dios para su liberación. Entonces, estas preguntas le dicen, bueno, si tú no eres el Cristo, a quien estamos esperando, entonces, ¿por qué bautizas? Juan les responde, yo bautizo con agua, pero hay alguien entre ustedes a quien no conocen, que es mucho más grande que yo. Comienza entonces esta explicación de Juan el Bautista y ocurre al día siguiente que Jesús viene caminando hacia él. Cuando ve a Jesús caminando hacia él, él dice: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cuando aquí Juan dice el que quita el pecado del mundo, el pecado en singular, inequívocamente él se está queriendo referir a no creer o a no reconocer a Cristo como enviado de Dios. Cuando dice el pecado del mundo, se refiere a este pecado en particular, en no reconocer al Mesías. Y aquí es donde comienza Juan, digamos, a dar este testimonio de Jesús, que era su misión. Dice, este es de quien yo hablé, este es el que existía antes que yo, este es el que se ha puesto delante de mí. Luego, en los versículos finales nos dice, yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan da testimonio de esto, dice, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y repite de nuevo, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, esta parte es importante, el que me envió a bautizar me dijo lo siguiente, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. A eso se quería referir Juan el Bautista, cuando él decía, yo bautizo con agua, pero hay alguien más grande de mí, más grande que mí, que bautiza con Espíritu Santo. ¿Y cuál era la señal para saber quién era esta persona? Bueno, sobre aquel que bajara el Espíritu y se quedara sobre él.
yo le he visto y doy testimonio que ese es el elegido de Dios. Este es el testimonio que da Juan. El elegido de Dios nos habla también el profeta Isaías en el capítulo 42, desde el versículo 1 en adelante. Veíamos en el video anterior, ¿cierto?, que a través de profetas, a través de jueces, Dios se manifestaba a los hombres. Vemos ahora que es el Verbo mismo encarnado, la palabra, quien viene a revelarnos la verdad del Padre. Pero existe un último profeta, digámoslo así, alguien que precede al Señor, a Jesús, que es Juan el Bautista, y es enviado a dar testimonio de él. Él da testimonio, dice que no lo conoce, pero está seguro porque la señal que Dios le dio se ha cumplido. Ya veíamos en los evangelios sinópticos que cuando él bautiza con agua a Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma y se queda sobre él. Por lo tanto, es Jesús quien recibe el Espíritu y este Espíritu se queda con él, quien puede darlo a todos los demás. Y con más razón, a su iglesia amada. Que Dios te bendiga, hermano, y nos vemos en el siguiente video.